¿Qué tal, Zaires? Ustedes saben que la historia de la literatura francesa fue extraña. Durante siglos le habló al mundo, con Molière, con La Rochefoucauld, con Balzac, Stendhal, Flaubert. Y de pronto, a mediados del siglo XX, como si se cansara, se replegó sobre sí misma. Dejó de hablarle al mundo y empezó a hablarle a Saint-Germain-des-Prés, por así decirlo. Es decir, al ambiente literario y, peor todavía, a la misma técnica literaria. Lo que se llamó nueva novela francesa, le nouveau roman, fue eso, el repliegue de la literatura sobre sus propios métodos y su propia experimentación. Eso se vivió como una liberación en su momento, pero los resultados están a la vista. Nadie más hoy en día lee a esos novelistas. Le Clézio fue uno de ellos, y esto es lo interesante. Fue uno de ellos hasta que se cansó de los juegos formales y de la experimentación, y decidió recuperar la senda de sus mayores y volver al ancho mundo. Él, después de todo, había crecido en una parte de su infancia en África, conocía América Latina, conocía la selva, conocía otros climas, y un día se dio cuenta de que tenía ahí un inmenso patrimonio para compartir con el mundo. Y así surgió esa rara avis, al menos en el siglo XX, el francés del mundo entero. Ese es Le Clézio a quien vamos a leer. Se cuenta que Le Clézio, como por ejemplo Jorge Luis Borges, empezó a escribir de muy pequeño, alrededor de los 7 años, y que apenas comenzó a publicar, pasados los 20, llamó muy rápidamente la atención de la crítica y comenzó a recibir cierto reconocimiento. Hoy, con 84 años, tiene una obra muy extensa, más de 50 libros publicados, que se puede dividir o que es susceptible de ser dividida incluso en diversos periodos. El africano corresponde a los últimos 20 años de su carrera y es un heterogéneo libro de memorias, donde vuelve a su infancia nigeriana, poniendo foco en la figura de un personaje extraordinario, su propio padre. Novela, ensayo, diario, algo de eso dice Gonzalo en la carta de bienvenida que recibieron a principio de mes junto con el libro. Y es un poco de cada una de esas cosas. Es un libro tan único que creímos que merecía formar parte de este círculo de lectores y que era la mejor excusa para hablar de un autor central de la literatura contemporánea. El africano, como ya dijimos en la carta introductoria que acompaña el libro, no es, hablando estrictamente, una novela. Son los recuerdos de infancia de Le Clézio en una colonia británica, en Nigeria. Pero es algo así como la perfecta introducción al mundo de Le Clézio. Quiero decir que la esencia de este escritor es la nostalgia de una vida más viva, es la nostalgia de un mundo de sensaciones, de pasiones, a veces violentas, no mediadas por la razón y la mesura francesas. Y en este sentido, no hay mejor manera de entender el mundo de este novelista, no hay mejor manera tampoco de entender qué es lo que lo hace tan valioso, porque Le Clézio es eso, es la puerta de regreso al mundo de las grandes pasiones, de las grandes sensaciones, de los colores y los olores de la infancia. No hay mejor libro para todo eso, quiero decir, que este librito bellísimo que escribió para recordar a su padre y su madre y a su propia infancia, el africano. En el Círculo Zahir no solemos guiarnos por premios o galardones literarios a la hora de elegir nuestro programa de lecturas, ya que no creemos que sean un argumento sólido o definitivo para dimensionar la obra de un autor. Sin embargo, la semana en la que se entrega el Premio Nobel de Literatura, es decir, el segundo jueves de cada mes de octubre, nos encuentra hablando de Le Clézio, uno de los escritores más importantes de la segunda mitad del siglo XX, que obtuvo precisamente el Premio Nobel de Literatura en el año 2008.
A pesar, y esto lo hemos dicho en más de una ocasión, de que la lista de nombres que no obtuvieron el Nobel es quizá más impresionante que la de los que lo ganaron, podemos arriesgar que al menos en el caso de L'Eclésion, la Academia Sueca no estuvo tan errada. Trataremos de ver por qué en el encuentro de fin de mes.